Hola chavos, aquí de nuevo su amigo Rumar15 y hoy les traigo un video de la PlayStation 1. Sí chavos, esta es la consola donde todo comenzó. Bueno, vamos a hablar un poco de la consola y vamos a decir que esta fue la primera consola de Sony que fue lanzada en 1996. Fue una máquina de 32 bits y sus juegos venían en formato de CD. Cabe resaltar que Nintendo tuvo mucho que ver para que esta consola viera la luz. Claro que en ese entonces Nintendo y Sony eran socios, ¿sí? Aunque mucha gente no lo sabía. Nintendo y Sony en ese entonces eran socios. Sony se encargaba del sonido de los juegos de Nintendo. Pero ya saben cómo es Nintendo, también tuvo mucho que ver. Rompió relaciones con Sony y se fue con Panasonic. En ese entonces, pues Sony no se quería quedar fuera del mercado y creó su Sony PlayStation, que es esta consola. Vamos a hablar un poquito más de cómo funcionaba la consola. Bueno, la consola era bastante sencilla. Estos son sus controles, bastante innovadores para su época. De hecho, no ha cambiado mucho de la PlayStation 1 a lo que va ahorita la PlayStation 4. Claro que ya le han puesto diferentes cosas a los controles, pero básicamente sigue siendo el mismo. Resultó ser un control bastante bueno. Y vamos a checar, aquí está el botón de Open, donde se ponían los discos compactos. Vamos a utilizar este disco. Yo sé que no es un disco de PlayStation, pero vamos a utilizarlo como ejemplo. Se ponían así, simplemente se cerraba, se encendía el botón de poder y a jugar. Otra cosa que a mucha gente no le gustaba del PlayStation es que cargaba mucho. Por lo mismo que utilizaba discos, utilizaba un sistema de almacenamiento diferente y tardaba mucho en cargar los juegos. No todos, algunos se cargaban muy rápidamente, pero algunos sí tenían que estar esperando a que cargara excesivos tiempos de carga para juegos muy sencillos. Otra de las cualidades de esta consola es que tuvo el apoyo, no desde un principio, pero se empezó a ganar adeptos. Tuvo el apoyo de muchas compañías que empezaron a programar juegos, en exclusiva para PlayStation. En ese entonces todas las compañías estaban con la consola de Nintendo, que era el Super Nintendo. Pero vieron en esta consola un enorme potencial, así que empezaron a programar para esta consola y le quitaron muchas exclusivas a Nintendo. Así que en esta consola vieron la luz muchos buenos juegos como Silent Hill, el Soul River, Alone in the Dark, por supuesto Resident Evil y mucha gran variedad de juegos de Crash, que no sé qué pasó con Crash, que ya está bastante olvidado en Sony. Yo creía que Crash era como que la mascota de Sony, pero pues después empezaron a salir juegos de pues creo que la mascota ahora de Sony es Kratos, o no sé, no estoy muy seguro. ¿Para qué les voy a mentir? No sé bien quién es la consola de Sony, pero el chiste es que a Crash ya lo tienen bastante olvidado. Cabe resaltar otra de las opciones de esta consola. Parece ser que fue la consola más pirateada de la historia. En ese entonces pues, los gamers no les empezaba a gustar gastar, no sé, entre 450 pesos mexicanos a 700 pesos por un juego. Así que les salía más barato ponerles el chip a la máquina. Un chip que no era gran cosa, simplemente se puenteaban por dentro, le abrían, puenteaban algo, cortaban algo por aquí y ya, ese era el dichoso chip. Y podía uno ponerle discos piratas que eran bastante baratos. No era lo mismo comprarse un juego de 450 pesos, como les digo, a 700, a ir a los tianguis, a los lugares donde venían los juegos piratas, y por 100 pesos mexicanos de ese entonces se traía uno 4 o 5 juegos
que luego mucha gente ni siquiera jugaba, nada más jugaba uno o dos y los botaban y se quedaban, de repente iban haciendo su colección de juegos que pues siempre sí empezaban a valer la pena, porque como les digo, todas las compañías empezaron a darles exclusivas a Sony. ¿Por qué? Porque era más barato producir juegos en CD que en cartucho, que fue lo que Nintendo hizo. De eso hablaremos en otro video, de qué hizo bien Nintendo y qué hizo mal. Pero sus errores de Nintendo fueron aciertos para Sony, ya que gracias a que Nintendo rompió relaciones con Sony, se creó la Sony PlayStation, que es una máquina muy buena para en ese entonces. Era una máquina muy buena, no era muy barata, que costaba lo mismo que cuando salió en Nintendo 64, salió al mismo, más o menos al mismo precio. En ese entonces yo la conseguí en, me parece ser que en 2.500 pesos mexicanos. No sé, ya la verdad no me acuerdo, pero en eso, más o menos eso costaban las consolas. No eran muy accesibles para todo público, pero valía la pena ahorrar y comprarse su consolita. Por ejemplo, yo que no, en ese entonces apenas empezaba yo a trabajar, me costó un poquito más de trabajo conseguir mi consola, pero por fin lo logré. Y otra cosa que podemos decir de la Sony PlayStation es que esa fue la única consola gris que salió de lanzamiento. La PlayStation 2 fue negra, la PlayStation 3 también fue negra y la PlayStation 4 también ha sido negra. No sé en qué tenía que ver que el color gris, porque se parece mucho al gris del Super Nintendo. Yo creo que trataron de hacer una especie como de plan para que la gente pensara que este era el Super Nintendo. Alguna cosa así, no sé. Pero fue la única consola gris que salió en el lanzamiento de Sony. Las demás fueron negras y se los agradecemos mucho porque se ven muy elegantes en negro. Y bueno, chavos, eso es todo. Esta es mi consola PlayStation. Y yo los veo en otro video. Recuerden que este fue su amigo Rumar15. Cualquier comentario, déjenlo ahí abajo. Y recuerden que vamos a empezar a saludar a la gente. Vamos a empezar a mencionar a la gente que deje comentarios, para en el siguiente video mencionarlos y darles un saludo. Bueno, eso es todo. De aquí su amigo Rumar15. Eso es todo, chavos. Nos vemos. Bye.